Busco aquí un PDF. Aquí. Bueno, el día de ayer terminé subiendo todo lo que les dije. Creo que lo único que no he hecho es todavía poner lo que eran las calificaciones de la primera prueba, ¿verdad? Entonces, igual eso estamos pendientes. Voy a compartir la pantalla. Ok. Y bueno, esto fue parte de su control de lectura, ¿verdad? Recuerden que creo que olvidé decirles ayer, o sea, no decirles porque se los mencioné durante la clase, sino recordarles que sí, o sea, verificarles que de temas del capítulo 4 y del capítulo 5. ¿Por qué es esto? Pues si ustedes hicieron la lectura del capítulo 5, van a ver por lo menos de las secciones que estamos viendo o que se supone que vamos a ver el día de hoy, 5.1, 5.2 y 5.3, van a ver ustedes, bueno, por lo menos yo siempre lo siento así, ¿verdad? Venimos en la sección 5.1, la sección 5.1 dice empleo de la primera ley de Newton, partículas en equilibrio. Esto es algo, o sea, aquí no hay nada de teoría nueva, ¿verdad? En estos primeros párrafos, ya que nosotros ya sabemos que cuando un cuerpo está en equilibrio, o sea, cuando está moviéndose a velocidad constante o simplemente en reposo, entonces la fuerza neta es igual a cero y eso implica, si está completamente en equilibrio, que ambas componentes son igual a cero. Y después lo importante aquí, que es que nos dicen a nosotros un set de consejos, ¿verdad? De cómo resolverlo, en qué orden o qué podemos hacer para resolver los ejercicios. Posteriormente, si se fijan ustedes, vienen ejemplos, ¿verdad? Entonces viene un ejemplo de una cuerda y una gimnasta. Luego está este objeto, que, o sea, este motor está colgado con un sistema de 3 cuerdas. Aquí lo único interesante es que va- en los días que hay o que quedan, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio como este, porque un punto importante de análisis es este punto donde se unen las cuerdas. Otro ejercicio, ¿verdad? Puros ejemplos, ¿verdad? Se fijan, puros ejemplos. Luego lo mismo con la segunda ley de Newton, que dice, ok, si no está en equilibrio, entonces según sumatoria de fuerzas o fuerza neta igual a masa por aceleración, ¿ok? Eh, y bueno, que las dos componentes son igual a masa por aceleración, pero por lo menos una... espérenme, me están escribiendo aquí. Eh, bueno, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. No necesariamente van a ser los dos iguales a masa por aceleración, o sea, podemos tener uno que es igual a cero y el otro igual a un masa por aceleración. Aquí les recuerdan que masa por aceleración no es una fuerza, ¿verdad? Y luego los mismos tips y algunos ejercicios, ¿verdad? Se fijan bien en esta tensión en un cable elevador, hablan sobre este peso aparente en un elevador, o sea, esta era una similar a la de tarea, ¿verdad? Pueden venir y ver este ejemplo para ver o revisar la de la tarea y esto de peso e ingravidez, que básicamente esta no es, o sea, ellos escriben este poquito, pero no es parte de la teoría en el sentido, o sea, no es algo, digamos, importante, ¿verdad? Pero ¿a qué se refieren con peso aparente? Bueno, peso e ingravidez aparente, ¿verdad? Es el hecho de que, vaya, para darles un ejemplo, ¿verdad? Imagínense ustedes que están en un elevador, ¿ok? Y a ese elevador se le cortan las cuerdas o el sistema que lo mantiene suspendido. Entonces el elevador empieza a caer en ¿de qué forma? En caída libre, ¿verdad? Y ustedes van cayendo dentro, o sea, junto con el elevador. Entonces, en el marco de referencia en el cual ustedes están dentro del elevador, digamos, si yo vengo y saco algo de mi bolsillo y lo pongo enfrente mío, yo no voy a ver que cae, ¿verdad? Yo lo voy a ver ahí
como que se mantiene en la misma posición. ¿Por qué? Porque todo mi marco de referencia va cayendo con la misma, o sea, con la aceleración debido a la gravedad. Entonces no es algo, como les digo, no es algo fuerte o que ocupemos y después puros ejemplos, ¿verdad? Se fijan puros llenos de ejemplos que ustedes pueden, o sea, les recomiendo este igualito a un ejercicio que hicimos ayer, ¿verdad? Por eso les digo, para mí son lo mismo y luego vamos a la parte de fricción. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con eso, ¿verdad? Aunque la 5.1 y la 5.2 son lo mismo, o sea, ya lo vimos básicamente, yo les digo, no es nada nuevo, simplemente hace un poco más de énfasis y ya los ejercicios, sí miro yo, los ejercicios del capítulo 5 son más interesantes en cuanto a en el capítulo 4 casi no ponen poleas o máquina de Atwood o cosas así. En este ya son un poquito, por eso dice aplicaciones, digamos, o aplicación de las leyes de Newton, porque ya son un poco casos más, eh, digamos, complicados, pero no es que son difíciles. Bueno, entonces, como les repito, capítulo 5, aplicación de las leyes de Newton, empieza con la sección 5.1 que habla de equilibrio. Equilibrio es simplemente cuando un cuerpo, ¿ok? Cuando un cuerpo está en reposo o se mueve a velocidad constante. ¿Qué quiere decir esto? Reposo o velocidad constante me dice a mí aceleración, vector aceleración, ¿verdad? Igual a cero. O sea, que las dos componentes de la aceleración son igual a cero, por lo tanto, completamente la fuerza neta tiene que ser igual a cero y eso implica que ambas componentes de la fuerza neta tienen que ser igual a cero. Ambas son igual a cero si tenemos un sistema en equilibrio, así. Si el sistema está en equilibrio, las dos tienen que ser igual a cero. Bueno, y luego me dan, ¿qué es lo importante aquí, verdad? Este set de consejos que me da a mí el libro, ¿verdad? Vamos a leerlo rápidamente. Dice, primera ley de Newton, equilibrio de una partícula. Lo primero dice es identificar los conceptos relevantes. Entonces, básicamente es, ustedes leen un ejercicio y ¿qué es lo que tendríamos que identificar? Este cuerpo se encuentra en equilibrio, o sea, está en reposo o a velocidad constante. Una vez que si nosotros identificamos eso, sabemos que vamos a ocupar resolver con la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas en X y en Y igual a cero. Si nosotros sabemos que o sea, eso es lo primero, ¿verdad? Identificar si el sistema está en equilibrio. Y bueno, aquí dice alguna otra cosa, ¿verdad? Si en el problema hay varios cuerpos, por ejemplo, puede ser un problema, solo por decirles algo así, ¿verdad? En el cual yo tenga un sistema de varias cajas, una caja encima de otra, caja encima de otra caja. Son varios cuerpos, ¿verdad? Y a mí me pidan alguna fuerza acá, una fuerza, digamos, normal que esté ahí. Entonces, que ustedes también tienen que identificar qué otro concepto. Ah, que si existe una normal ahí, también hay una normal acá. Si hay una normal acá, también hay una normal acá. Dependiendo de lo que nos estén pidiendo, ¿verdad? Entonces, ustedes identifican todos los conceptos, ¿verdad? Que son pertinentes. Y luego de identificar los conceptos, para mí más importante, creo yo, es, bueno, identifiquemos cuáles son nuestros datos y cuáles son nuestras incógnitas. No siempre lo hago los ejercicios así yo, pero intento, la mayoría de las veces, si ustedes se fijan, yo intento seguir ese formato, ¿verdad? Vamos a ver este de acá. O sea, aquí los datos eran simbólicos, entonces no puse nada, pero identifiqué, ok, esto es lo que se me está pidiendo. Si yo sé qué es lo que se me pide, o sea, qué es lo que tengo que llegar, ¿verdad? Lo mismo cuando yo resolví este, ¿verdad? Cuando yo resolví este, primero puse los datos, aquí puse qué es lo que quiero encontrar, luego hago mi diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Pero como yo ya sé qué es o sea, como yo ya identifiqué qué es lo que tengo y qué es lo que quiero encontrar, entonces yo ya sé, como ya sé que quiero encontrar este, por ejemplo, yo ya sabía que tenía que empezar por acá, ¿ok? Porque ahí es a donde aparece mi incógnita. Entonces, eso es algo, un consejo, ¿verdad? Que les da el libro de texto. O sea, identificar esas incógnitas. Y aquí yo lo pongo también, identificar cuáles datos son relevantes, porque muchas veces hay ejercicios que nos pueden dar un dato que, vaya, solo por decir, ser muy exagerado, ¿verdad? Digamos que ustedes están resolviendo estos ejercicios de fuerzas y a mí me dicen,
que la densidad de los bloques es de tanto. Y ustedes se terminan preguntando, ¿para qué ocupo yo esta densidad? Y si se ponen a pensar en estos ejercicios, no se ocupa la densidad. De hecho, el concepto de densidad no lo hemos visto, aunque es algo que más o menos la gente maneja. Pero sería un dato irrelevante. Como que yo les diga que la temperatura, que es un dato que podría ser importante en ejercicios de física 200, en la segunda unidad, que a mí me digan que durante este movimiento la temperatura es de 25 grados Celsius. ¿Es un dato que me importa? Pues no, es irrelevante. Entonces, identificar no solo las incógnitas, sino qué datos son relevantes, ¿verdad? Dicen problemas de equilibrio, tal y tal y cosa, ¿verdad? No, eso es genérico. Luego dice plantear el problema, ¿verdad? Siguiendo estos pasos. Una vez que nosotros identificamos todos los datos y todas las incógnitas que ocupamos, aquí nos dice cuál es una guía de pasos a seguir en los cuales ustedes, o sea, no significa que así va a ser fácil resolver el ejercicio, pero si ustedes siguen este orden, ustedes van a poder tener pues una forma más sencilla de identificar cómo abordar el ejercicio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos dicen? Elabore un dibujo muy sencillo de la situación física con dimensiones y ángulos. No tiene que ser una obra de arte. Yo se los he mencionado, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ir, o sea, incluso para, no solo para esto, ¿verdad? Sino, vamos a ver, creo que en el capítulo 2 yo hago los diagramas, o sea, el ejercicio es esto lo hago yo, este diagrama no tiene que ser hermoso, ¿verdad? Pero a veces nos ayuda a nosotros ponernos en el contexto de qué es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Entonces, no es necesario que hagan el diagrama, o sea, los ejercicios nos dan suficiente información escrita, ¿verdad? Para que uno la pueda interpretar y empezar a resolver. Pero ayuda, muchas veces puede ayudar que ustedes vengan ya a un diagrama, ¿verdad? Si se fijan, yo siempre intento hacer algún tipo de diagrama cuando pues es pertinente, ¿verdad? Se fijan. O sea, no se ocupaba hacer este dibujo del edificio para este ejercicio. Aquí tampoco se ocupaba hacer un dibujo del edificio. Aquí ya nos dan una figura, pero yo igual la vuelvo más o menos a poner de una forma que yo la pueda interpretar mejor. Entonces, es un buen consejo, ¿verdad? No están obligados a hacerlo, no, pero es un buen consejo, siempre nos puede ayudar a visualizar mejor las situaciones. Luego me dicen, para cada cuerpo en equilibrio, dibuje un diagrama de cuerpo libre. Entonces, una vez que nosotros, en los ejercicios de fuerza, una vez que nosotros identificamos, ¿ok? Es un ejercicio de las leyes de Newton. Lo primero es, bueno, ya tengo mi diagrama, o sea, mi bosquejo de la situación. Ahora voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué quiero el diagrama de cuerpo libre? Porque ya saben ustedes que al final vamos a dividir todo en componentes X y componentes Y y es mucho más fácil de visualizar si yo ya diagramé todas esas fuerzas, ¿verdad? Entonces, para cada objeto que sea importante, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Dice aquí, fíjense bien, ¿verdad? Bueno, ustedes ya saben cómo son los diagramas de cuerpo libre. En un diagrama de cuerpo libre yo solo tengo que incluir las fuerzas que están actuando sobre ese objeto, o sea, libre de cualquier otra cosa que hay en el entorno. Solo o sea, el punto central es el objeto y luego qué fuerzas están actuando sobre ese objeto, ¿verdad? Eh, entonces, eso es el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Aquí dice, pregúntese qué interactúa con el cuerpo tocándolo. Esto es parte, ¿verdad? En realidad, del diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Porque ustedes saben, o sea, en el diagrama de cuerpo libre van las fuerzas, ¿verdad? Entonces ustedes siempre pregúntense con qué está interactuando el objeto, ¿verdad? O sea, si está en contacto con algo, el propio peso del objeto, si hay una tensión, si hay un empuje, porque todo eso se tiene que incluir en el diagrama de cuerpo libre para que luego nosotros podamos resolver. Fíjense bien, una vez que ustedes identifican todas las fuerzas, por último nos dice elija sus ejes de coordenadas e incluyalos en su diagrama de cuerpo libre. Si hay más de un cuerpo en el problema, es preciso elegir ejes por separado para cada cuerpo.
como yo les he dicho, o sea, hemos hecho en ejercicios, voy a buscar uno que sea similar así, para que miren que el hecho de que yo para un objeto elegí un sistema de referencia, o sea, y por sistema de referencia me refiero, eh, recuerden que, bueno, digamos que tenemos algo así, solo por decir algo, ¿verdad? Yo tengo una rampa así, en esta rampa hay una polea y sobre esa polea hay dos objetos, ¿verdad? Entonces, obviamente, este va a tener un sistema de referencia y no voy a utilizar este mismo sistema de referencia para el otro objeto, sino que voy a utilizar otra nomenclatura, ¿verdad? O sea, los ejes van a ir en otras direcciones. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Para cada objeto, nosotros pues, tenemos podemos hacer la elección de los ejes positivo y negativo en la dirección que yo quiera. También la orientación, ¿verdad? Si son regulares, o sea, por regulares me refiero a el eje X es horizontal y el eje Y es el eje vertical, o si son eh, del tipo del plano inclinado, ¿verdad? Que el eje X es el eje que va paralelo al plano y el eje Y es el que va perpendicular al plano. Entonces, todo eso ustedes lo hacen como mejor quede para cada uno de los objetos. Por último, me dice ejecutar la solución como sigue. Dice, obtenga las componentes de cada fuerza. Básicamente lo que me está diciendo, una vez que ustedes ya tienen el diagrama de cuerpo libre, plantean sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, e identifican cada una de las fuerzas que hay, ¿verdad? ¿Cuáles son positivas, cuáles van negativas? ¿Ok? Entonces ahí usted calcula cuál es la magnitud, bueno, o pone la magnitud y el signo me dice va en dirección positiva o dirección negativa. Hace eso para cada uno de los cuerpos y a qué es a lo que va a llegar a un sistema de varias ecuaciones dentro de las cuales deberíamos de ser capaces de resolver el ejercicio. En caso de que no podamos solo con esas ecuaciones, hay que recordar que puede aparecer la tercera ley de Newton en algún lado, ¿verdad? Y por último dice evaluar la respuesta. Por esto se refieren a que una vez que ya tenemos el sistema de ecuaciones, ya solo es, ok, hagamos un despeje para la incógnita que yo tengo, resuelvo, evalúo los datos numéricos en caso de que haya datos numéricos, reviso yo que las unidades sean correctas. Eh, También cuando dice evaluar es que razonemos nuestras respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, que a mí me salga que un objeto tiene masa negativa, eso no es posible. La masa es un escalar, tiene que ser positivo, ¿verdad? No tiene sentido decir que un objeto tiene masa negativa. Es como decir que un objeto pesa negativo, o sea, en realidad es una magnitud, ¿verdad? Cuando estamos hablando en estos casos, ¿verdad? Entonces no tendría sentido. Entonces también evaluar esos datos y eso nos puede decir a nosotros que también vamos. Y bueno, eso es la sección 1 y si se fijan aquí simplemente puse un ejemplo. Aquí nos ponen un sistema, nos dicen que este sistema tiene que estar en equilibrio. Como yo sé que tiene que estar en equilibrio, la fuerza neta tiene que ser igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Aquí ya tendríamos nosotros el diagramita de la situación. Luego hago el diagrama de cuerpo libre, defino yo las direcciones como me parezca, ¿verdad? En este caso, por como es primera ley, no importa. Cuando es en una ley, yo les recomiendo el eje positivo, el eje en el que hay movimiento o aceleración del sistema. Eh, y una vez que yo identifico eso, identifico las componentes en los casos de las fuerzas que tengan componentes, planteo mi sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, planteo mis ecuaciones y llego a algunas ecuaciones con las que les puedo llegar a la solución. ¿Ok? En este caso, el dato era el peso aquí y nos pedían tensión y el peso y el ángulo y nos pedían tensión y la normal. Y de aquí fácilmente nosotros podemos despejar T igual a WX y N igual a WY. Sustituyo. La sección 5.2, para no hacerles largo el cuento,
es lo mismo, pero nos dice que si el cuerpo no está en equilibrio, obviamente significa, el cuerpo no está en equilibrio, significa, ok, el cuerpo está acelerando, tiene una aceleración. Y eso significa que puede tener a X o puede tener a Y o puede tener ambas. No lo sabemos, hay que, o sea, dependiendo de cómo planteamos el ejercicio, yo puedo hacer que el ejercicio tenga solo a X o solo a Y, por ejemplo, dependiendo de cómo elijo mis ejes. Por eso la selección de las referencias es muy importante, ¿verdad? Porque como hemos visto, ¿verdad? Si nosotros vamos a estudiar un ejercicio de fuerzas de una caja que está deslizándose hacia abajo de un plano inclinado y nosotros decimos, yo voy a usar las referencias normales y entonces este cuerpo está acelerando hacia abajo del plano, ¿qué es lo que pasaría? Habría a X y a Y. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros para que se nos haga más sencillo? Bueno, cambiamos la referencia, no usamos esa referencia regular, sino que usamos esta referencia, de tal forma de que la aceleración es puramente en X y en AY no habría nada. Entonces, claro, la selección de los ejes es muy importante para nosotros. Pero después, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ok, si el cuerpo no está en equilibrio, está acelerando. Si está acelerando, entonces utilizamos la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza neta es igual a la masa del cuerpo en cuestión por la aceleración. Esto significa que nosotros la podemos partir en sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Y, les repito, puede ser, o sea, hay casos en los cuales las dos pueden existir o puede una de las dos ser igual a cero, ¿verdad? Eso no importa. Una de las componentes puede ser igual a cero y perfecto. Y bueno, o sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Pues exactamente lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo una caja que la están empujando, hago mi diagrama de cuerpo libre, identifico mis fuerzas, identifico la dirección en la que está acelerando el sistema, defino esa dirección como positiva, aplico sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, esto me queda F igual a MAX, perdón. Y aplico sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y, pero como podemos ver en Y, así como estaba esta situación, no hay aceleración, ¿verdad? Entonces esta aceleración en Y es igual a cero y obtengo esto. Es posible, repito, tener una de ellas igual a cero. ¿Ok? Puede que una de las dos, a X o a Y, dependiendo de qué es el ejercicio que estamos resolviendo, sea igual a cero. Y nos dan de nuevo las recomendaciones. ¿Cuál es la diferencia en las recomendaciones? Fíjense bien, va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Nosotros vamos a venir, vamos a ver cuáles son los conceptos relevantes. Cuando desde el momento que miramos que está acelerando, ya sabemos segunda ley de Newton. Después de saber qué segunda ley de Newton, nosotros qué es lo que vamos a hacer. Identificar cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. Posteriormente vamos a hacer un diagrama y un diagrama de cuerpo libre de la situación. Una vez que hacemos el diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a seleccionar los ejes de forma que, bueno, yo les repito, de forma que se les haga más fácil a ustedes o se nos haga más fácil resolver el ejercicio. Una vez que ya tengo los ejes, planteo la segunda ley de Newton, planteo un sistema, o sea, varias ecuaciones y resuelvo con las ecuaciones que me sirven, básicamente. Las ecuaciones en las cuales aparecen mis incógnitas las utilizo para resolver para esas incógnitas. Y aquí de nuevo un ejemplo que es exactamente el ejercicio que hicimos ayer, si se fijan. Es una situación diferente, ¿verdad? Porque ya no es una mesa, sino que es un riel y es la misma situación en cuanto a, en el cuerpo de arriba hay una normal y un peso, el cuerpo de arriba está acelerando, hay una tensión, en el cuerpo de abajo hay un peso y una tensión y está acelerando hacia abajo. ¿Qué hacemos? Aplicamos, o sea, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, seleccionamos las direcciones positivo y negativo como nos salga mejor, aplicamos nosotros la segunda ley de Newton para cada uno de los cuerpos, la aplicamos, si se fijan aquí, solo apliqué sumatoria de fuerzas en X, así que solo sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué?
porque en este caso la incógnita era la tensión, entonces no tenía sentido plantear esta de acá, ¿verdad? O la de X de acá. Entonces, como les digo, pues, me tomé 28 minutos, pero les repito, todo esto no es nada nuevo, ¿verdad? Simplemente son consejos que nos dan para cómo resolver esto o cómo plantear estos ejercicios. Ahora, lo nuevo viene aquí, en la parte de fricción, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos hablado de fricción una vez, creo, en la clase, que fue cuando definimos qué era la fricción. Y si ustedes recuerdan, la fricción no es nada más que una fuerza que se opone, voy a poner opone entre comillas, al movimiento de un objeto. ¿Ok? O sea, es una fuerza que va a ser, recordemos, paralela a la superficie en contacto. Se da por cuando hay superficie en contacto, va a ser paralela y se va a oponer, en teoría, entre comillas, ¿verdad? Oponer al movimiento de un objeto en el sentido de que, bueno, hay varios puntos de verlo, pero no necesariamente el objeto, por los momentos lo voy a dejar así, no necesariamente el objeto se tiene que estar moviendo para que exista la fricción. Entonces, por eso vamos a dejarlo por los momentos hasta ahí en opone, porque también existe casos, vamos a ver, voy a intentar conseguir un ejemplo de eso. Existe casos en los cuales al final les voy a poner un caso rapidito aquí dibujado. Digamos que yo tengo un sistema de dos cajas, esta primera caja y esta segunda caja, y entre estas dos cajas hay fricción, ¿ok? Hay fricción. Vengo yo y quiero empujar las cajas, entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a empujar, obviamente, si yo quiero empujar las dos cajas, ¿cuál es la caja que empujaríamos, muchachos? La que esté, la que está en el piso, ¿verdad? Entonces, yo empujo esta caja. Esta caja, o sea, si yo pienso como sistema, ¿qué sucedería? Las dos cajas se mueven hacia acá, correcto. Ahora la pregunta es, ¿por qué se está moviendo esta caja? Entonces, es un poquito, se escucha un poquito eh, como contradictorio lo que voy a decir ahorita. Esta caja de aquí arriba se está moviendo debido a quién? Debido a la fricción, debido a una fricción que hay entre estas dos cajas, ¿verdad? Debido a una fricción que hay entre esas dos cajas, entonces va a aparecer sobre la caja de arriba, va a aparecer una fricción que va en esta dirección. Entonces, por eso les digo un poquito como, ¿cómo es que se opone al movimiento? Y aquí es un poquito, porque es un movimiento relativo, ¿verdad? Relativo a qué movimiento se está oponiendo esta fricción, a que esta caja no se deslice hacia acá. O sea, porque que si no existiese fricción, la realidad es que yo empujo esta caja y esta caja se me va a deslizar hacia atrás, si no existe fricción. Entonces, es un movimiento, o sea, sí se opone al movimiento, pero es relativo a qué superficies estamos estudiando. Eso lo vamos a dejar, ese es un caso bien específico, ¿verdad? Si se fijan. Entonces, pero no descartemos que un caso como este pueda salir en una pregunta conceptual, ¿verdad? O sea, ahí nos pueden meter gol, ¿verdad? Entonces, voy a intentar buscar un ejercicio que, y creo, si no me equivoco, déjenme ver. Fíjense bien en este ejercicio. Este ejercicio conlleva ese concepto, ¿verdad? Aquí dice, usted está bajando dos cajas, una encima de la otra, y entonces, ¿por qué esta caja no se termina de deslizar? Porque hay una fricción. Entonces, hay ejercicios que
que incluyen eso, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar hacer uno de esos en clase para que ustedes puedan comprender un poco más ese concepto, ¿verdad? O esa situación. Pero bueno, vamos a ir nosotros ahora a discutir en general qué es fricción. Ya nosotros sabemos, o sea, es una fuerza que se opone a un movimiento, digamos. Entonces voy a poner el ejemplo más sencillo y el ejemplo que es con el cual siempre me gusta empezar, ¿verdad? Hay que tener entendido que, número uno, vamos a ver aquí, hay dos tipos de fricción. Número dos, el primer tipo de fricción, quiero que quede algo claro, porque es algo que usualmente no, no se toma en cuenta, digamos, sino que cuando van a resolver el ejercicio, ustedes piensan, vamos a la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de este tipo de fricción? Y la aplican directamente y no exactamente es así. Entonces asumamos que nosotros tenemos un objeto muy grande, ¿verdad? Un objeto muy masivo. Y vengo yo, ¿ok? Vengo yo. ¿Y qué hago? Lo intento empujar. Pero yo con mi fuerza, que es una fuerza que vale F, no lo logro empujar. Ojo, si yo no lo logro empujar, sí, y el objeto estaba en reposo, ¿verdad? No se estaba moviendo anteriormente. Si yo no lo estoy logrando empujar, ¿qué significa según la primera ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas, en este caso solo vamos a estudiar las fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque no está acelerando en X. Entonces, originalmente nosotros pensamos, pero solo le estamos aplicando una fuerza F. Tiene que existir. ¿Por qué no se mueve? Porque tiene que existir una fuerza que se está oponiendo. Y esa es la F minúscula, que es la fricción. ¿Ok? Y esto es igual a cero. ¿A qué conclusión llegamos? Que cuando yo estoy empujando ese objeto, ¿verdad? Estoy intentando empujarlo, pero no lo logro mover, entonces eso significa que la fuerza que yo estoy aplicando, ¿okay? La fuerza aplicada, la fuerza que le estamos aplicando al objeto, es igual a quién? A la fuerza de fricción que hay entre el piso, ¿ok? Y el objeto. Recuerden, la fuerza de fricción siempre va a intentar oponerse a un movimiento. Esta fuerza, ¿qué es lo que quiere hacer? Mover el objeto hacia acá. Entonces, la fricción, ¿qué es lo que hace? Se opone a ese intento de movimiento. Entonces, sería una fuerza al otro lado. Y en este caso, que yo estoy empujando y no lo logro empujar, significa, ok, sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero porque no está acelerando. O sea, la fuerza que yo apliqué es igual a la fuerza, o sea, mejor dicho, la fuerza de fricción es igual a la fuerza que yo apliqué. Entonces, como yo ocupo moverlo, yo le digo a dos de ustedes, no, ayúdenme, empujemos esto. ¿Y qué va a suceder? Ahora la fuerza que estamos aplicando ya no va a ser F, sino que va a ser 3F, digamos, porque nosotros podemos aplicar la misma fuerza, entonces vamos a tener 3 veces la fuerza original. Pero resulta que aún con 3 de ustedes no logramos mover ese objeto. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Si no lo logramos mover, de nuevo, primera ley de Newton. Si no se logra mover, significa entonces que la sumatoria de fuerzas en X tendría que ser igual a cero. Entonces tendríamos nosotros que 3 veces F menos una fuerza de fricción es igual a cero. Nada, no cambió, ¿verdad? No, sigue sin moverse. Pero fíjense bien qué le pasó a la fuerza de fricción. Ahora la fuerza de fricción es igual a 3 veces F. Ya no es F, ahora es 3 veces F. Entonces se fijan cómo, ok, ahora la fricción sigue siendo igual a la fuerza que estamos aplicando, ok, sigue siendo 3F. Pero cambió, ¿verdad? Ya no es la misma que antes, porque antes solo era F. Y le vuelvo a exponer algo similar, ¿verdad? Digamos que nosotros que empujamos, digo yo, agarro a dos más de ustedes, empujemos, sigue sin moverse. Entonces ahora la fuerza que aplicamos es 5F. Entonces de nuevo,
no se mueve, significa sumatoria de fuerzas igual a 0. Eso significa que ahora 5F menos la fuerza de fricción es igual a 0. Eso significa que esta fuerza de fricción va a ser igual a ¿qué? A 5F. Sigue siendo igual, ¿ok? Sigue siendo igual a la fuerza que estamos aplicando. ¿Cuánto estamos aplicando ahora? 5F. ¿Y cuánto es la fuerza de fricción? F igual a 5F, ¿verdad? O sea, sigue sucediendo esto. Bueno, entonces ahí miramos cómo funciona este tipo de fricción. Entonces yo me canso y les digo a ustedes, no, vengan 5 más, empujemos. Y cuando ya empujamos 5 más, logramos mover el objeto. ¿Ok? Logramos mover el objeto. Entonces, anteriormente, voy a dejar esto primero acá, así nomás. Anteriormente, ¿ok? Anteriormente, el objeto estaba en reposo. Y cuando yo les digo, no, vengamos 10 de nosotros y empujemos, se comienza a mover. Eso significa que hubo un cambio en el estado de movimiento. En otras palabras, el objeto empezó a acelerar. ¿Ok? El objeto empezó a acelerar. Por eso yo demuestro esto acá. Ahora, ¿qué sucede? Ahora tenemos nosotros que la sumatoria para este caso, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Y yo tendría que 10 veces F menos F sería igual a masa por acelerar, por A, ¿verdad? Por aceleración. Entonces aquí yo estoy viendo, se empezó a mover el objeto y una vez que se empezó a mover el objeto, ese valor F ya no es necesariamente igual a la fuerza aplicada. ¿Por qué sé que ya no es necesariamente igual a la fuerza aplicada? Porque de aquí lo puedo ver, ¿verdad? O sea, no pueden ser iguales, ¿verdad? F no puede ser igual a 10F o no necesariamente va a ser igual a 10F porque en este momento existe una aceleración. Bueno, pero tampoco es ese toda la historia, digamos. ¿Qué sucede si aquí decimos está acelerando el objeto? Pero también puede pasar lo siguiente, ¿ok? Vengo yo y ya que estamos moviendo el objeto, les digo, bueno, ya no ocupo la ayuda de todos. Ahora solo quedémonos 5. Y de nuevo vengo yo y les digo, o bueno, en vez de 5, voy a decir un número porque estoy seguro. Sí, 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 sí. Eh, digamos, les digo yo, ahora solo quedémonos 3, digamos. Y resulta que cuando nos quedamos 3 y yo mido la aceleración de ese bloque, la sumatoria de fuerzas vuelve a ser igual a 0. Diferente a la que estuvo acá, ¿verdad? Entonces tendría yo algo como 3F menos una fricción F es igual a 0. Ojo, dice que ya no está acelerando, ¿verdad? No estoy diciendo que ya no se está moviendo. El objeto aquí se sigue moviendo. Se sigue moviendo. De hecho, si nosotros empezamos a mover el bloque y yo les digo, no, ya dejemos de aplicar una fuerza, dejamos de aplicar la fuerza y el bloque se va a seguir moviendo hacia el frente, ¿verdad? Eventualmente se va a detener, pero se va a seguir moviendo. No va a detenerse inmediatamente. Entonces, se fijan cómo las situaciones son distintas, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente lo que hice fue describirles cómo se fijan que estos valores de F y estos valores de F son distintos, ¿verdad? No estamos describiendo la misma situación, porque a la izquierda, la F minúscula va a ser igual a la fuerza aplicada y a la derecha la fuerza F va a ser un valor cualquiera.
y no necesariamente, o sea, puede ser que la fuerza sea igual a la fuerza aplicada, pero no significa que vamos a retornar a la misma situación que teníamos originalmente, ¿verdad? Que aquí se fijan, con 5F no logré mover el objeto, y aquí con 3F, que es menor que esto, lo sigo moviendo a velocidad constante. Son situaciones diferentes. Eso es a lo que quería llegar, al hecho de que ustedes miren o logren identificar, bueno, es cierto que es el mismo fenómeno, la fricción, es una fuerza que se opone al movimiento, pero son dos situaciones diferentes. La situación en el caso estático, por estático nos referimos a qué? Cuando no se, bueno, es falso decir velocidad igual a, no, sí, velocidad igual a cero, perdón. Estaba pensando en aceleración. El caso estático quiere decir la velocidad es igual a cero, o el caso cinético, decimos, en el cual no necesariamente tiene que estar acelerando el objeto, sino que se tiene que estar moviendo, ¿verdad? Entonces, esos son los dos tipos de fricción. El tipo de fricción estática, que sucede cuando la velocidad es igual a cero, o sea, cuando el cuerpo está en reposo, cuando yo estoy intentando mover un objeto, pero no se está moviendo, y el caso cinético, en el cual ya el objeto se estaba moviendo. Las dos fricciones van a ser distintas, ¿verdad? Vamos a ver más adelante esto, básicamente este mismo ejemplo que yo les puse, pero nada más que con la fotografía del libro, para que nos quede claro, bueno, para hacer énfasis en algo, ¿verdad? Y que nos quede claro. Bueno, al final la fricción va a depender de dos factores, ¿ok? Dos factores. La primera, el primer factor va a ser los materiales de las superficies en contacto, ¿ok? Solo para poner un ejemplo, no va a ser lo mismo deslizar una caja de madera sobre una superficie de hielo a deslizar una caja sobre una superficie de tierra, ¿verdad? Obviamente pensamos o creo que podemos intuir que es más fácil empujar la caja sobre el hielo. ¿Por qué es eso? Porque el hielo ofrece una fricción menor que la tierra. Por otra parte, no solo importa el suelo, ¿verdad? Yo puedo decirles, no es lo mismo empujar un bloque de concreto sobre el piso, sobre un piso de concreto, digamos, también, que un bloque de aluminio sobre piso de concreto. O sea, importa el material del que están hechos las dos superficies, ¿verdad? Es una combinación de las dos superficies. ¿Qué importa de qué está hecho el suelo? No necesariamente el suelo, sino las dos superficies en contacto. Recuerden, ¿verdad? Fricción no necesariamente va a aparecer solo en el suelo, sino así como la fuerza normal. Si hay dos superficies en contacto y hay cierto tipo de movimiento relativo entre esas dos superficies en contacto, es posible que exista una fricción. El otro detalle es algo que usualmente tenemos mal. Y digamos, pensamos mal, digamos. Sí están relacionados, pero no es exactamente así como nosotros lo pensamos. Digamos que yo tengo una caja de madera, pero esa caja de madera tiene una masa de 5 kilogramos y yo la intento empujar sobre el piso. Entonces, esa va a sufrir menos fricción que si yo tengo una caja de madera y yo la intento empujar de una caja de madera de 20 kilogramos y yo la intento empujar sobre el mismo piso. ¿Cuál va a sufrir más fricción? La de 20 kilogramos. Entonces nosotros solemos pensar, por ejemplo, que como el objeto es más pesado,
Entonces, por decir así, es más, hace más roce, digamos, con el suelo y hay más fricción. Entonces uno usualmente, lo voy a escribir, uno piensa en el peso del objeto. Y eso es incorrecto, ¿verdad? No quiero que piensen que es el peso, porque al final no depende del peso ni de la masa del objeto. ¿Ok? Para ponerles un ejemplo, si yo vengo y pongo un objeto pegado a la pared y lo dejo caer, va a haber una fuerza de fricción, pero no necesariamente va a ser diferente dependiendo del peso, porque no, o sea, el contacto no se da, si se fijan, la fricción y el peso, o sea, no son, no estarían ligados en ese caso. No tendría sentido pensar de que como el objeto es más pesado, entonces está presionándose más contra la pared. Lo voy a dibujar por cualquier cosa, ¿verdad? En la situación que yo les estoy diciendo. Yo siento que se suele pensar que el peso es importante porque, claro, en cuanto más pesado es, pensamos nosotros, entonces hay más presión o hay más contacto entre estas superficies, digamos. Entonces, habría más fricción. Yo creo que eso es lo que pensamos cuando usualmente pensamos el peso. Entonces, yo les pongo un caso diferente. Digamos que vengo yo, tengo una pared y sobre esa pared pongo un objeto. Sobre este objeto va a aparecer fricción. Correcto. Este objeto puede caer y va a caer debido a qué fuerza, debido a la fuerza del peso. Pero no porque el cuerpo es más pesado, significa que va a haber más fuerza de fricción acá, porque ya la idea de que, es que se está presionando o hay más roce debido al peso, no tendría sentido. Entonces, solo para dejarlo claro, ¿verdad? No es el peso el que importa, es la fuerza normal. Esa es una fuerza que parte, digamos, del roce o del hecho de que hay dos superficies, del contacto de la superficie, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué tan fuerte es esa fuerza normal que proviene del contacto, es una fuerza que se da por el contacto de la superficie, entonces va a ser más o menor la fricción. Y claro está, ¿verdad? De que al final, sí, si el objeto es más pesado, va a haber más fuerza normal en situaciones horizontales, pero no significa que la fricción depende del peso, sino que depende de la fuerza normal. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Bueno, entonces ya casi vamos a terminar la clase del día de hoy. Lo único que falta es, bueno, les pongo, observemos este ejemplo y es el mismo ejemplo que yo les puse básicamente, ¿verdad? Aquí dicen, ok, ¿cuáles son las fuerzas sobre esta caja? Se fijan, esta cuerda no está tensa, entonces diría que la tensión es igual a cero, lo que significa que como no hay ninguna fuerza que está intentando moverlo de forma horizontal, no va a aparecer fuerza de fricción. Si yo considero de que aquí hubiese una fuerza de fricción, si yo considero de que aquí hubiese una fuerza de fricción hacia atrás, entonces ya no sería cierto esto porque hay una fuerza, ¿verdad? Entonces, como no hay ninguna fuerza que está intentando mover el objeto, no hay fuerza de fricción, que es lo mismo que decir, de nuevo, sigue la misma palabra, o sea, lo mismo que nosotros habíamos mencionado, que la fuerza aplicada y la fricción van a ser iguales. Después dice, jalan con una cuerda, o sea, la cuerda empiezan a tensar, no se mueve el objeto, aparece una fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción le vamos a llamar fricción estática, o sea, F sub S, es fricción estática, porque el objeto no se está moviendo. Entonces, la fuerza de fricción estática es igual a la fuerza que se está aplicando. Se aplica una tensión más grande, ¿verdad? Y la fuerza de fricción estática va a crecer, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, F sub S sigue siendo T, sigue siendo igual a la fuerza aplicada. ¿Por qué? Porque el objeto todavía no se mueve. Después de repente el objeto se mueve, ¿ok?
El objeto se mueve. No necesariamente tiene que estar acelerando, pero en este caso digamos que ya empezó a acelerar el objeto. Entonces aparece un nuevo tipo de fricción que es la fricción cinética. Fíjense bien el subíndice, F sub K, ya no es F sub S. Y en este caso, como el objeto está acelerando, yo puedo ver que la tensión tiene que ser mayor que F sub K. Porque si no, no estaría acelerando hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando ya es fricción cinética, ya cuando el objeto se está moviendo, no necesariamente la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza aplicada. Entonces, aquí abajo hay una gráfica y esa gráfica es la que nos explica más o menos este comportamiento. ¿Qué es lo que se grafica acá? Fíjense bien, el eje X me está diciendo a mí cuánto es el valor de la tensión. Es la fuerza aplicada, lo que nosotros estamos aplicando. Entonces me está diciendo cómo es la fuerza de fricción, F, cómo es la fuerza de fricción, F, con respecto a qué tanta tensión estoy aplicando yo. Entonces nosotros podemos ver por puntos, ¿verdad? Inicialmente nosotros no aplicamos fuerza, no aplicamos una tensión. Entonces la fuerza de fricción es igual a 0. Posteriormente, digamos que nosotros aplicamos una tensión que le voy a llamar aquí T1, ¿ok? T1 por alguna razón. Y si se fijan, esta es una línea recta, ¿verdad? Y si nosotros medimos, estos son 45 grados. Entonces, es una relación 1 a 1, ¿verdad? En este caso, resulta que esa fricción Fs, cuando todavía no se está moviendo, es igual a T1. Después le aplicamos otra fuerza, T2. Y la fuerza de fricción obtiene un valor Fs igual a T2. Entonces nosotros vamos a ir aplicando una fuerza cada vez más grande, más grande, más grande, pero obviamente tiene que haber un momento en el cual el objeto se comienza a mover, ¿verdad? ¿A qué es lo que nos referimos nosotros con esto? ¿O a qué me refiero yo con esto? Que tiene que haber un valor máximo para esta fricción, ¿ok? Para esta fricción estática, para esa fricción que se da cuando el objeto no se está moviendo. Tiene que haber un punto máximo, ¿verdad? Que si yo supero ese punto máximo, si yo supero esa fuerza de fricción estática máxima, si yo aplico una fuerza mayor a esta fricción estática máxima, que es lo máximo de fricción estático que puede haber. Una vez que yo lo supero, ¿qué es lo que pasa? El objeto se comienza a mover, ¿correcto? Entonces, la fricción estática es la fricción, recordemos que sucede cuando el objeto no se está moviendo. Por lo tanto, la fricción estática va a ser igual a la fuerza que nosotros estamos aplicando, ¿ok? Porque está evitando que el objeto se mueva. Pero va a haber un punto, ¿ok? Que yo he aplicado tanta fuerza que yo paso de ese umbral, de ese valor máximo. Y una vez que paso de ese valor máximo, el objeto se comienza a mover. Cuando se comienza a mover el objeto, ya no es fricción estática, ahora es fricción cinética. Y fíjense bien que aquí sale, es irregular, pero nosotros podemos básicamente decir que es aproximadamente un valor, la fricción cinética, es aproximadamente un valor constante que le vamos a llamar FK. ¿Ok? Y fíjense bien, ese valor FK, esta FK, que es el valor de fricción cinética, ya cuando se comenzó a mover, es menor, está más abajo, ¿verdad? Es menor que la fricción estática máxima. ¿Ok? Entonces, les voy a poner un ejemplo y a eso viene por qué yo puse esto acá, ¿verdad? De que nosotros habíamos aplicado una fuerza 5F y no habíamos logrado mover el objeto. Y si yo aplico una fuerza 3F, después de que el objeto ya se comenzó a mover, el objeto se puede seguir moviendo y a velocidad constante. Entonces, vamos a ver. Esta es una consulta, ¿verdad? Yo sé que no han hablado mucho esta clase, pero no sé si ustedes alguna vez han sentido así que están intentando empujar un objeto y les cuesta, ¿verdad? Les cuesta, ¿verdad? Digamos, un objeto que les cuesta. Y una vez que lo empiezan a mover, una vez que ustedes ya lograron mover ese objeto, no sé si ustedes han sentido que es un poco más fácil seguirlo moviendo. Ya no tengo que aplicar ese gran impulso, esa gran fuerza que yo apliqué al inicio, sino que
puedo aplicar un poquito menos de fuerza y el objeto se puede seguir moviendo. No sé si alguno de ustedes ha sentido eso. Sí, nada más que con, bueno, cuando se quedan los carros, por ejemplo. Es similar, porque al final, ¿por qué se mueve el carro? Al final es por un tipo de fricción, pero no vamos a hablar de ese tipo de fricción porque es un Porque poquito rueda. más, Sí, sí. sí, porque es una fricción de rodamiento, entonces es un poco diferente, pero siempre es fricción. Entonces lo mismo, ¿verdad? Cuando ustedes intentan mover un carro, claro, tiene que ser con para que logren sentir eso, tiene que ser con un objeto pesado. ¿Y con qué objeto podría ser eso? Con un carro, ¿verdad? Pero una vez que ustedes ya empiezan a mover el carro, ya sienten que es más fácil empujarlo. ¿Por qué? Porque al inicio, cuando no lo lograban mover, era fricción estática, ¿ok? Pero una vez que ustedes ya pasan de esa fricción estática máxima y se empieza a mover, digamos, la fricción es cinética y es menor a la fricción estática máxima. Para que se comience a mover, ustedes tienen que aplicar por lo menos esta fuerza. Una vez que se comienza a mover, entonces ya la fuerza de oposición es menor. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a concluir con esto, ¿verdad? Vamos a escribir algunas cosas. La fricción cinética es aproximadamente constante y es menor que, ojo, la fricción estática máxima. ¿Ok? Eso siempre va a ser así. La fricción cinética va a ser menor que la fricción estática máxima. Ahora otra cosa. La fricción estática. Es igual, voy a poner entre comillas, bueno, a, entre comillas, la fuerza aplicada, porque no necesariamente es a la fuerza aplicada, sino a la fuerza neta aplicada sin considerar la fricción. Vamos a hacer algún ejercicio que conlleve esto, ¿verdad? Para que miren a qué me refiero con esto, pero lo voy a dejar como fuerza aplicada. Hasta llegar a un valor máximo. O sea, tiene un valor máximo. No significa que siempre va a ser igual a la fuerza aplicada. ¿Ok? Bueno, de hecho, sí, si el tipo de fricción es estática, sí, va a ser igual a la fuerza aplicada, pero va a variar, ¿verdad? Y va a tener un valor máximo. Si nosotros nos pasamos de ese valor máximo, significa, ok, el objeto se va a empezar a, si aplicamos una fuerza mayor que la fuerza de fricción estática máxima, significa que mi fuerza, la fuerza que estoy aplicando, va a lograr mover el objeto. Así tienen que pensarlo ustedes. Si la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de fricción estática máxima, la fuerza que yo apliqué va a mover el objeto. Si no es así, bueno, cuando miremos ejercicios vamos a ver eso porque también depende si el objeto estaba inicialmente en reposo o si el objeto estaba moviéndose inicialmente. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Pero, entonces, ¿a qué llego yo? A que aquí están las fórmulas. Miren, estas dos, lo primero, la fricción estática, yo sé que es igual a la fuerza aplicada, pero usualmente el libro no lo pone así. El libro pone que la fricción estática dice aquí menor o igual, no dice la fricción estática es igual, dice menor o igual a qué? A mu S por la normal. ¿Por qué menor o igual?
Porque la fricción estática siempre va a ser igual a la fuerza aplicada y va a llegar a tener un valor máximo. Aquí lo voy a poner aquí, Fs máximo es igual, eso sí, es igual a mu S por N. Entonces hay que tener cuidado cuando trabajemos con fricción estática y voy a incluir eso en algunos ejercicios. ¿Por qué? Porque usualmente ustedes aplican de un solo esto y no es exactamente así. Entonces esto es para la fricción estática máxima. Y para la fricción cinética, esa sí es igual, es constante y es igual a ¿qué? A mu sub k por n, donde nos podemos preguntar nosotros quiénes son mu sub s y quiénes son mu sub k. Mu sub s se llama coeficiente de fricción estática. Y mu sub k, coeficiente de fricción cinética. Y aquí se engloba lo que habíamos dicho. ¿De qué va a depender las fricciones? Van a depender de la fuerza normal y de un coeficiente que va a depender de los tipos de superficies que están en contacto. Eso nosotros siempre lo vamos a obtener del libro, ¿verdad? O el ejercicio. Fíjense bien, aquí hay una tabla donde me dicen a mí coeficientes de fricción estática y cinética. Entonces, por ejemplo, vidrio sobre vidrio tiene 0.94 de coeficiente de fricción estática y 0.4 de coeficiente de fricción cinética. Cobre sobre acero, 0.53 estática, 0.36 cinética. Y así como podemos ver. Usualmente, la fuerza de fricción, el coeficiente de fricción estática va a ser mayor que el de fricción cinética, pero por mucho, si se fijan acá, los ejemplos tienen de que son iguales, ¿verdad? Por mucho. Y posiblemente no es que sean iguales, sino que la precisión con la que se midió hace que se miren iguales, pero no necesariamente es que son exactamente iguales. Entonces, bueno, eso va a ser todo por hoy. Al final, ¿qué es lo que ustedes van a ocupar? Pues saber diferenciar cuándo aplico fricción estática, cuándo aplico fricción cinética. Y además de eso, saber que cuando trabajo con fricción estática, no necesariamente estamos diciendo de que la fricción estática es igual a esto. ¿Ok? La fricción estática no es igual a mu S por N. La fricción estática máxima sí es igual a mu S por N. Pero la fricción estática es cualquier valor menor o igual a su valor máximo. Y ojo, muy importante en los ejercicios de fricción. Lo primero que tenemos que identificar es si un objeto inicialmente estaba en reposo, lo que tenemos que identificar es, ok, le vamos a aplicar una fuerza a ese objeto. Nos preguntamos, ¿mi fuerza es suficientemente grande para mover el objeto? En otras palabras, la fuerza que yo aplico es mayor que la fuerza de fricción estática máxima. Eso es lo primero. Si a nosotros nos dicen que el objeto parte del reposo, antes de empezar a calcular con sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, antes de eso, lo primero que nos preguntamos es, ok, tengo que ver si la fuerza que yo estoy aplicando es mayor que la de fricción estática máxima. Porque si la fuerza que yo aplico no es mayor a la fuerza de fricción estática máxima, el objeto no se va a mover. ¿Ok? Entonces voy a intentar buscar ejercicios ejercicios que solo tengan fricción, ¿verdad? Este es con fricción. Bueno, todos estos son con fricción, pero voy a intentar buscar ejercicios solo con fricción. Este no trae fricción, ¿verdad? Obviamente, pero para que nosotros estudiemos esos casos, ¿verdad? En los cuales yo tenga que calcular o ver si el objeto se mueve o no, porque sería un grave error asumir que el objeto se mueve antes de verificar si en realidad el objeto se va a mover. Bueno, eso sería toda la clase de hoy, muchachos. Ya teoría ya no vamos a ver. Solo quedan 3 días de clase, ¿verdad? Antes del examen, que va a ser el lunes.
a la hora a las 12, les repito, ocupo que me consigan por lo menos la constancia para que yo ya tenga un respaldo, ¿verdad? De por qué les estoy cambiando las horas y bueno, cualquier consulta que tengan estos días o un ejercicio que les llame la atención, por favor, me lo mencionan y así yo intento hacer esos ejercicios durante clase. De lo contrario, me voy a enfocar en ejercicios que traigan fricción, ¿verdad? Durante estos otros 3 días que faltan. Bueno, muchachos, si no hay consultas, entonces lo vamos a dejar hasta aquí y que pasen una buena noche, ¿verdad? Buenas noches, Lee. Bueno, buenas noches a todos.